Nosotros vamos a estar inclinando nuestros rostros y pidiéndole al Señor que nos siga enseñando y que siga hablando a nuestro corazón. Amén, amados hermanos. Padre, delante de tu presencia una vez más estamos, Señor, reunidos como un solo cuerpo. Agradecidos, Señor, porque desde que entramos por estas puertas hemos visto tu amor, Señor, envolver y rodear nuestras vidas. Que todo lo que hemos recibido hasta este momento, Señor, no solo lo atesoremos en nuestro corazón, sino que estemos dispuestos, Padre, a trabajar y poner por obra tu palabra. En este momento presento tu palabra, tu mensaje, Señor, lo que nos has venido enseñando. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue enseñándonos hacia donde tú quieres dirigirnos, Padre. Quita todo lo que estorba, todo lo que no es tuyo, Señor, y que tu perfecta voluntad sea la que se establezca en medio nuestro. Gracias por tu pueblo que es fiel y que está atento a tu voz, Señor. Glorifícate aún en los maestros, también en los niños, en los jóvenes que han de aprender, Señor, en esta mañana, y que tu nombre en todos nosotros sea exaltado y glorificado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. No sé si es aquí que tal vez me bajan un poquito porque se oye bastante fuerte esta voz melodiosa. Estamos viendo una enseñanza, amados hermanos, que tiene por título Un ejército en orden de batalla. Y para esta enseñanza, pues Dios nos ha venido enseñando, o nos ha tenido detenidos en el libro de Efesios capítulo 6. Y ahí hemos estado ya por varias semanitas, porque el Señor ha venido desglosando de manera detallada lo que es la parte de la armadura de Dios. Una vestimenta que cada uno de nosotros debe de llegar a aportar, debe de llegar a colocarse para estar preparado para cuando el adversario quiera venir a pelear, poder estar bien equipados como para que de esa manera no lleguemos a recibir ningún agravio, ninguna herida. La semana pasada estábamos viendo y tenemos varios domingos de estar en lo que es el versículo 17, la parte A de Efesios capítulo 6, versículo 17, y dice así la parte A: tomad el yelmo de la salvación. Y ahí nos ha tenido el Señor ya desde hace un ratito, amados hermanos, y es muy probable que ya hoy cerremos con esta porción de este versículo, pero es importante pues refrescar que la parte, en este caso, que el yelmo es un casco, ¿verdad?, que tenemos que colocar sobre nuestras cabezas, sobre nuestros pensamientos, nos decía el Señor. Y el casco, el yelmo en particular, decía que era un yelmo de la salvación, ver cómo Dios a través de Cristo vino a ser ese defensor sobre cada uno de nosotros, y al recibir a Cristo como Señor y Salvador, pues nosotros también tenemos que volvernos defensores de esa palabra del Señor. Tenemos que volvernos defensores aún de ese precio que se pagó por cada uno de nosotros, porque dentro de lo que hablaba el griego decía que era rescate, que era seguridad. Hoy estamos seguros hacia dónde nos estamos dirigiendo. Estamos viviendo situaciones adversas, sí, estamos en medio de un mundo convulsionado también, pero hay una seguridad en nuestro corazón, y esa seguridad es que al Cristo haber venido a morar en nosotros, y al yo estar colocándome ese casco sobre mis pensamientos, sobre mi mente, y no solamente estar ahí, sino llevarlos a que queden grabados en mi corazón, voy a poder saber que voy a heredar esa vida eterna. En el tiempo del Señor voy a estar a la diestra del Padre, gozándome y alabándole y glorificándole por la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra, buscamos la liberación de cada una de nuestras vidas. Buscamos el ser libertados, el ser sanados, el ser fortalecidos por nuestro Dios. Nos enseñaba un Dios acerca de un ejemplo negativo, el pueblo de Israel, amados hermanos, un pueblo que claudicó, que anduvo en dos pensamientos, y el Señor le dijo: ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? ¿Verdad? Los mandó a que ellos decidieran. ¿Por qué? Porque en sus corazones terminaban inclinándose a otros dioses, cuando debían de haber exaltado y haber glorificado y haber dedicado su vida y su devoción a aquel que los había rescatado de la esclavitud, porque Dios los había sacado de Egipto, Dios los había librado de mano del faraón, y lo hizo de una manera poderosa, donde hizo milagros, proezas y maravillas, pero aún así ellos no recibían esa libertad completa de lo que habla el término o el significado de salvación, y siempre terminaban inclinando su corazón a otro Dios. Y el Señor les decía: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo van a estar de esta forma? Y nos llevaba el Señor a entender, amados hermanos, que nosotros somos esa torre de David, que aún nuestra conexión, porque hacía referencia al cuello, nuestra conexión, amados hermanos, tiene que estar siempre, tenemos que estar siempre ligados, unidos al Señor, a la cabeza que es Cristo, para que de esa manera siempre yo tenga la seguridad de que el casco, el yelmo, esté bien colocado. Porque Dios nos ve como valientes, nos ve como esforzados, nos ve con la capacidad de poder atisbar, de poder mirar aún desde lejos a dónde está nuestro enemigo, para poder derribarlo, para poder hacer caer. Pero nos advertía el Señor la semana pasada en el libro de Isaías, amados hermanos, Isaías 52, 1 al 4, y nos decía que si nosotros no utilizábamos bien ese yelmo, podía entrar lo que era la parte del estupor. Y cuando hablamos del estupor, amados hermanos, en este caso es que nosotros quedamos como pasmados, asombrados, al punto de que no podemos movernos. Decía dentro de la definición de estupor que es disminuir la actividad intelectual, una falta de reacción. Si no tenemos bien colocado ese casco, amados hermanos, en este particular, la falta de reacción hacia nuestro adversario se va a ver limitada. Porque si se acuerdan, dentro de lo que aún les explicaba la semana pasada y anterior con respecto al cuello, ahí se mueven aún también muchas los nervios. El sistema nervioso pasa por el cuello, amados hermanos, y cuando algún área del sistema nervioso se ve afectado, nuestra agilidad, nuestra movilidad va a ser rápida, constante, de manera oportuna, ¿no? Y es ahí donde el Señor en el libro de Isaías nos mandaba a despertarnos, amados hermanos, a empezar a blandir, a mover la espada, que ahorita vamos a entrar a ver de qué forma lo tenemos que hacer. Pero nos decía el Señor que teníamos que vestirnos, armarnos de poder, que teníamos que revestirnos, que teníamos que equiparnos con todo lo que nos ha venido enseñando. Dios no trae la enseñanza porque de ahí Él quiere traerla y para rellenar el espacio de 10:45 a 11 de la mañana, no, perdón, sí, a 12, antitos de las 12, no. Él trae su palabra porque Él sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero estamos nosotros conscientes de eso como para todos los días decir: Señor, me voy a equipar, me voy a armar, me voy a despertar. Ese valiente que tú convocaste en Cantares, hoy yo lo despierto, mañana lo despierto y al día siguiente lo vuelvo a despertar, y no dejo que se duerma, porque no quiero llegar a quedar postrada en el desierto como el pueblo de Israel quedó. Porque los que salieron de Egipto todos entraron a heredar la vida eterna, amados hermanos, ¿no? Y la promesa era para todos, pero no todos aceptaron esa promesa ni la recibieron. ¿Por qué? Porque no se armaron de la manera adecuada, porque no se sacudieron del polvo, como dice ahí, no arrojaron, no derribaron todo escombro que aún había en sus vidas, que aún había en sus corazones. La pereza en el pueblo de Israel, el seguir inclinando su corazón a otros dioses. ¿Cuál es el escombro que tenemos que derribar de nosotros? ¿Cuál es el escombro, amados hermanos, que tenemos que arrojar de cada una de nuestras vidas? Porque decía el Señor, no solamente sacúdete del polvo, suelta las ataduras de tu cuello. Y cuando hablábamos de ataduras, era el castigo, la prisión. ¿Quién nos lleva a prisiones? ¿Quién nos lleva a castigo? Satanás, el adversario. Las condiciones que hay en nosotros, y nosotros le damos cabida, amados hermanos, permitimos que ellas se levanten y tomen control de nuestras mentes, no traen bendición, sino traen tristeza, amargura, enojo, ira, y quedamos sumidos en la oscuridad. Por eso el Señor nos decía: suelta las ataduras de tu cuello. Soltemos toda atadura, todo aquello, aflojemos, desatemos, quitemos de nuestra vida lo que está impidiendo que mi paso hacia la vida eterna sea seguro y sea firme, para que entonces yo esté completamente segura, amados hermanos, que le estoy dando valor a ese precio que se pagó. Porque lo que decía el versículo 3, de balde fuisteis vendidos, sin dinero fuimos rescatados. Usted y yo no dimos nada, nada, porque el que pagó el precio
fue Cristo. Ya Él dio su parte, pero ahora ¿qué le toca hacer al resto del pueblo? Al resto del cuerpo, porque Cristo es la cabeza, el resto del cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, empezar a trabajar para hacer valer ese precio que se pagó por usted y se pagó por mí. Pero cada vez que pecamos, amados hermanos, cada vez que negamos al Señor, no obedeciendo su palabra, cada vez que yo me rebelo, cada vez que yo me quito el casco y pongo a otros de prioridad y no a Dios en mi corazón, amados hermanos, no le estoy dando valor al precio que se pagó. Cada vez que sigo sumida en condiciones que tienen miles de millones de años, que ya no deberían de estar en nosotros, sigo sumida ahí y no le doy valor al precio que se pagó. Cristo dejó su gloria por amor a usted y por amor a mí. Por eso el Señor hoy viene y nos dice que es necesario que ese casco quede bien puesto en nuestra cabeza, que pesa, porque me imagino que pesaba, tenía que tener algún tipo de pesito, no era así como tan liviano, que puede ser costoso, que puede ser incómodo. Bueno, eso es parte. Esa incomodidad es parte de estar segura de que me estoy metiendo en ese molde de Cristo, como para tener la capacidad de que el que se está formando en mí es el Señor y no mi razonamiento, no mi carne, no mi deseo, sino la voluntad de Dios es la que se está estableciendo. Y en este caso, amados hermanos, cuando en nosotros mantenemos ese yelmo sobre nuestras cabezas, terminamos obteniendo la mente del Señor. Eso es una cosa maravillosa. Porque podemos vivir luchas, podemos vivir pruebas, pero si la mente del Señor está en mí, con sumo gozo, dice su palabra. Hasta que la paciencia se perfeccione en mí, hasta que la fe se perfeccione en mí. Si ese casco está bien puesto, si ese yelmo está en mi cabeza, la mente del Señor va a estar en mí, como para yo no darle auge a la lengua para que hable más de la cuenta. Para que yo pueda tener la capacidad de que si mi esposo, si mi jefe de trabajo, si mi compañero están tratando de echarme carbón, perdonando la expresión, para que yo me enoje, yo pueda controlar, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin escupir, sin tirar, sin agredir, sin dañar. Eso es tener la mente del Señor, amados hermanos, porque mi comportamiento va a ser completamente diferente a lo que las personas normalmente consideran que deberían yo de hacer o reaccionar. Y para esto vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Acuérdense que es una escuelita dominical. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, tienen toda la libertad, obviamente, con respecto al tema. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué me asegura tener el casco o el yelmo sobre mi cabeza? Que la mente de Cristo está en mí, que voy a actuar conforme a la mente de Cristo, amados hermanos. Dice el versículo 14, el hombre natural. Y cuando hablamos del hombre natural, en este caso se refiere a la parte animal y la parte sensual. Y podemos decir, bueno, sensual, llevarlo referente a la sexualidad, al sexo. Pero si nosotros nos vamos al diccionario español de la Real Academia Española, dice que sensual es perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos. Entonces Dios a través de Pablo le decía al pueblo de Corinto, ¿cómo era el pueblo de Corinto? Un pueblo carnal, dice la palabra del Señor que era. Un pueblo donde los hijos se terminaban acostando con la mujer de su padre. O sea, hacían cosas inimaginables. Habían celos, habían contiendas, disensiones. O sea, pura carnita.
Pero venía el Señor a través de Pablo dándoles consejo a ellos y les decía que era necesario que se hablase sabiduría no conforme a la del mundo, sino la sabiduría que venía de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios nos hace entender, amados hermanos, que el hombre natural, el hombre que se mueve bajo sus sentidos, bajo sus emociones, el hombre que es, de acuerdo a la definición natural, dice que es animal, que es sensual. Y cuando hablamos de animal, el animal ¿cómo se mueve? El animal piensa. No, él se mueve por instinto, él actúa por instinto, pero no hay un razonamiento en él. Si yo no razono de acuerdo a Dios, sino que me muevo por un impulso, porque de ahí, me cae tan mal, entonces no aguanté, pues tuve que gritarle 4. Ahí está el hombre natural actuando. Cuando su hijo hizo algo negativo y usted agarró la faja o la chancleta y le dio 5 fajazos, amado hermano, ahí está el hombre natural, ahí está el hombre animal, perdonando, actuando. Lo sensual, sus sentidos, sus emociones están tomando control. Y eso le va a llevar a usted a no percibir lo que es de Dios. Porque eso es lo que decía Pablo, el hombre natural no percibe. Y cuando hablamos de percibir es recibir, es tomar, es aceptar. El hombre natural, si no tiene el casco, el yelmo en su cabeza, si no está seguro quién lo salvó, quién lo rescató, con seguridad quién pagó un precio, no va a poder aceptar lo que venga de parte de Dios. No va a poder aceptar, decía el libro de Hebreos, las leyes que Dios da. Porque nos decía en Hebreo, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pero si hay humanidad, amados hermanos, si mis sentimientos, mis emociones toman control de mi vida, si la parte animal, lo que está sujeto a la carne, al razonamiento, es lo que se apodera de mí, yo no voy a poder tomar ni aceptar la benevolencia y la misericordia de Dios, aun cuando viene a través de una corrección para mi vida. Porque ¿cuánto nos gusta que nos corrijan? No nos gusta. Y puede ser que cuando venga la corrección sea muy válida, pero en mi humanidad yo me voy a enojar y me voy a choquear. Y puede ser que me enoje con la persona que me está corrigiendo. ¿Hacemos eso con el Señor? Cuando nos corrige, sin entender que tengo que tomar esa corrección y decir, Señor, en verdad tengo que pesarme en balanza, mirar hacia adentro, mi interior, para que entonces tu palabra sea la que liberte completamente mi corazón y yo pueda adquirir tu mente, la mente de Cristo. Y sigue diciendo ahí, amados, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y cuando hablamos de locura, de acuerdo al Strong, dice que es bobería, que es algo absurdo. Así podemos estar viendo la ley del Señor, porque si seguimos unidos a lo que nos viene enseñando el Señor, yo tengo que, mis pensamientos tienen que estar sujetos a su ley. Tengo que, decía el libro de Pedro, armarme del mismo pensamiento de Cristo. ¿Cuál fue ese pensamiento de Cristo? Padecer en la cruz, tomar su cruz, negarse a sí mismo y darse por amor. Pero para mí eso es una bobería. ¿Por qué? Porque yo voy a sacrificar mi vida por Eric. Es cierto, yo lo amo y todo lo que usted quiera, pero es salado. No. Si yo quiero entender que en mi matrimonio, en mi relación de matrimonio, es un ejemplo de la relación que tengo que tener con Cristo, y mi relación va para abajo en vez de para arriba, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Cristo, amados hermanos? Yo tengo que procurar estar en la unidad, tener una misma mente con mi esposo, porque él como cabeza tiene que estar unido ¿a quién? A Cristo, para que entonces nuestro hogar por añadidura camine de la mejor manera. Pero si nosotros pensamos naturalmente en la emoción, en el sentimiento, por instinto reaccionamos, los hogares van a ser un descalabro, va a ser un pleito constante todos los días. Y qué cosa más fea vivir peleando todos los días, amados hermanos, llegar a un lugar, o sea, a veces es feo ir a un lugar donde usted dice, ay no, qué pereza.
Nada bonito voy a sacar de ahí. Si yo tengo la mente de Cristo, amados hermanos, voy a aceptar lo que venga de parte de Dios. No lo voy a ver como una bobería. El que usted se le diga aquí, levante las manos, alabe a Dios, adore a Dios. Cuando se hacen los llamados como el del día de hoy, que el río del Señor está fluyendo, que el fuego del Señor está aquí, usted no puede ver eso y como que locura, ¿dónde hay un río aquí? Estoy hablando bobadas, ¿verdad? Yo sé que todo eso lo entendemos de manera espiritual, pero hay gente que razona mucho y no es tiempo de razonar. Es tiempo de correr, es tiempo de que este altar se llene, no solo de la gloria de Dios, porque los que buscan la mente del Señor van a hacer que este lugar esté lleno de la gloria de Dios, se llene de personas dispuestas a no vivir conforme al hombre natural, sino vivir conforme al hombre espiritual, porque tienen la mente de Cristo. No se tendrían que forzar las cosas, amados hermanos, porque voluntariamente haríamos lo que Dios me pide que haga y yo lo acepto. No sé si me estoy dando a entender. No se tendría que estar diciendo, ya se apuntó en la lista, ya va a ir a la reunión. No se duerma, hermano. Si somos entendidos, amados hermanos, estaríamos dispuestos cada uno de nosotros a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, a su mente, teniendo ese casco bien puesto sobre nuestras cabezas. Y sigue diciendo ahí, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando hablamos la palabra discernir aquí, de acuerdo al Strong, dice que es escudriñar, que es examinar, dice que es juzgar. Si mi mente está, o la mente de Cristo está en mí, amados hermanos, yo voy a poder escudriñar y examinar todas las cosas. No me dice la palabra que examinemos todo y que ¿qué? Que retengamos lo bueno, y luego nos dice, abstengámonos de toda especie de mal. Si usted tiene el yelmo bien puesto, usted tiene la capacidad de discernir lo que se mueve en este lugar. Usted tiene la capacidad de examinar todo lo que se hace en este lugar, en las clases de seminario, en las reuniones de mujeres, lo que sus hijos van y le cuentan, los niños cuando tienen su lección o los jóvenes. Ustedes le preguntan a sus hijos qué recibieron en su clase de escuela dominical. Le preguntan a los jóvenes hacia dónde Dios los está dirigiendo, cómo el Señor les está enseñando, qué es lo que el Señor les está hablando. Como para que al tener la mente de Cristo, ustedes los sigan animando, los sigan sosteniendo en oración, para que aunque venga el adversario con tentaciones a querer presentarse, ellos no sucumban, sino que puedan presentar siempre el nombre de Cristo a donde quiera que vayan. O solamente dejan la tarea en el maestro, solamente dejan la tarea en el líder de joven, solamente dejan la tarea en el director. Los hermanos adultos mayores, amados hermanos, estamos trabajando para tener la mente de Cristo. ¿O no? Qué bobería ir a una reunión. Ya yo no puedo, me duele todo. Bueno, yo tengo 43 y se me olvidan las cosas y me duele todo. A mí hasta me da vergüenza a veces hincarme, porque cuando me levanto yo me hago matarile, yo, ay Señor, ayúdame, con 43 años. Pero no hay excusa, amados hermanos. Si yo tengo el yelmo bien puesto en mi cabeza, aunque parezca una tontica y cuando me levante y que no pueda, me humillo porque yo quiero darle la gloria al Señor. Porque yo quiero demostrar que humillar, no al hombre, no, a Él, que solo bajo su mano, su manto poderoso, bajo sus pies, a sus pies es que yo voy a recibir paz, consuelo, fortaleza, sanidad en medio de mi vida. ¿Cuántos quieren fortaleza? ¿Cuántos quieren sanidad? ¿Cuántos quieren libertad? ¿Cuántos quieren la mente del Señor? Ok, entonces ya no vamos a actuar como el hombre natural, vamos a escudriñar, examinar todas las cosas. Y aunque el mundo, aunque mi vecino, aunque mi papá, mi mamá le parezca locura, yo sé lo que estoy haciendo porque estoy recibiendo, aceptando el mensaje de Dios, porque lo quiero para mi vida. No importa lo que el otro piense, perdonando la expresión, amados hermanos.
El mundo vive de apariencias. El Hijo de Dios no puede vivir de apariencia, porque los fariseos vivían de apariencias. ¿Y qué les pasó a los fariseos? ¿No les decía el Señor sepulcros blanqueados? Hay inmundicia adentro, aunque por fuera se veían la más santa paloma. Que el Señor no nos diga eso. Y Él no lo va a decir si la mente del Señor está puesta en mí. Y sigue diciendo ahí, amados hermanos, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero cuando hablamos del espiritual, dice el Strong que significa el que es regenerado, el que es no carnal. Ese es el que va a juzgar todas las cosas. ¿Y quién nos ha regenerado a cada uno de nosotros? Cristo. Por eso el yelmo que tiene que ir sobre nuestra cabeza es el yelmo de la salvación. Porque el Señor ha venido a salvarnos, a rescatarnos, a defender nuestras vidas de las fauces del lobo, de Satanás, que anda como león rugiente queriendo devorarnos. Pero he sido tomada en su mano. El Señor me ha limpiado, ha quitado las sangres, ha cortado el cordón, el ombligo que me tenía unida al mundo y me ha dicho: vive. Me ha puesto zarcillos, me ha puesto collares, me ha puesto diadema de oro, me ha vestido de lino fino, me ha regenerado. Por eso, como espiritual, amados hermanos, no me comporto como un hombre natural, que el deseo se levanta, pero la sujeto en el nombre de Cristo. Que mis ojos se desvían, no. Viendo siempre lo que tengo que ver, hacia adelante. Que me incitan, o tal vez en el trabajo me hacen querer ver cosas o ir a lugares. Que yo tenga la autoridad de decir: no, yo no participo de eso, porque eso no me edifica. Eso puede traer muerte y destrucción a mi corazón. El espiritual juzga, y cuando hablamos de juzga es exactamente la misma definición de discernir. Es investigar, es escudriñar, es interrogar. El espiritual va a acudir a la parte segura para investigar si lo que se le está dando a través de la palabra es lo correcto. El espiritual no se queda con la duda. El espiritual no se queda ahí creyendo todo lo que le dicen. El espiritual, amados hermanos, investiga, se mete en la palabra, la escudriña, la lee, y si hay algo de ella que no entiende, corre a la autoridad para que le sea revelado el misterio de Dios y ya no quede nublado su entendimiento. Pero a veces oímos las cosas y nos vamos con la duda, porque qué vergüenza, porque qué miedo, ay no, porque es que la hermanita la agarra mucho para hablar y yo no me puedo quedar esperándola. Y cuando el Señor viene a traernos un consejo, nos comportamos como el hombre natural. Nos parece locura, porque nunca corrimos a preguntar, a investigar, a poder comprender y entender claramente qué es lo que Dios quería mostrarnos, revelarnos a cada uno de nosotros, amados hermanos. Y sigue diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando hablamos de mente, de acuerdo al Strong, dice que es intelecto, es pensamiento o sentimiento, voluntad para pensar, conocer, saber. Y cuando hablamos de intelecto, de acuerdo al diccionario español, es entendimiento o es inteligencia. Nosotros tenemos la inteligencia del Señor, la inteligencia de Cristo. El pensamiento de Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos a Hebreos, Él puso su ley en mi mente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar hablando constantemente, pensando, rumiando, sino la ley de Cristo, amados hermanos? Donde no hay acepción de personas, donde no vivo por apariencia, donde si me pegan en una mejilla, aunque me cueste, voy a tener que poner la otra. Y cuesta hacer eso mucho.
Pero eso es parte de tener la mente de Cristo, donde si hay alguien en necesidad, yo voy y le colaboro, yo voy y le ayudo, yo voy y me ofrezco. Donde estoy constantemente orando, aunque tal vez esa petición no sea la mía, de mi interés, porque no me conviene, digámoslo así, pero aún así, por amor al pueblo de Dios, yo voy a clamar por esa petición para que la respuesta del Señor venga. Porque Cristo se negó a sí mismo, Cristo dejó su gloria, amados hermanos, y son cosas y palabras que decimos constantemente, pero ¿entendemos el peso de eso? ¿Entendemos el peso de dejar lo más hermoso, las riquezas que Él podía tener, para venir a hacerse como un hombre, como usted y como yo? Ahí es donde tenemos que nosotros negarnos a nosotros mismos. Nuestro sentimiento y voluntad siempre que tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, al designio de Dios, al deseo de Dios. Y mientras estudiaba, el Señor me hacía ver, amados hermanos, que si eso sucede, yo no voy a vivir lo que vivió el pueblo de Israel en el libro de Reyes. No voy a claudicar en dos pensamientos, porque yo voy a tener seguridad de quién soy en Dios, a quién sigo y a quién sirvo. Voy a tener seguridad de que mi sí siempre va a ser sí y mi no siempre va a ser no. Pero no voy a andar para allá y para acá, porque no quiero correrme el riesgo de ser vomitada. Hermanita Hilary, ¿alguna otra persona que tenga aporte? La hermana Angie. Buenos días. Buenos días. Ahorita me estaba moviendo mucho la inquietud de que a veces nos preguntamos cómo puedo yo llegar a tener esa espiritualidad, cómo comprenderla. A veces está directamente de la disposición que uno tiene, porque como dice la hermana Ruth, a veces nos llaman aquí adelante porque vemos que hay un movimiento en el espíritu, que nos acerquemos al altar, y también está en la disposición de, aunque yo no comprenda por completo, digamos, porque no puedo, ¿cómo lo digo? En nuestra parte carnal lo podemos ver como, bueno, yo voy a recibir el Espíritu de Dios atrás, pero también hay que comprender que a veces lo físico nos encamina a lo espiritual. Entonces, si el Señor está diciendo, acérquense al altar, es porque yo en mi caminar, en mi venir de atrás para adelante, estoy disponiéndome al Señor a recibir eso espiritual, eso que el Señor quiere hablarme. Entonces a veces también el levantar mis manos, por ejemplo, en medio de la alabanza, hermanos, levanten sus manos, estoy mostrándole a Dios mi disposición de comprender lo que Él quiere traer a mi vida. Esos mismos llamados, como dice la hermana Ruth, también se comprenden en participar, por ejemplo, de los bautizos, o de participar de las reuniones de jóvenes. Yo comprendo que no es solamente el llegar aquí, sino que al venir yo a estas reuniones le estoy diciendo al Señor que quiero recibir más de Él. Entonces así también nos vamos acercando más espiritualmente a su presencia. Así es, correcto. Y son actos de fe, amados hermanos, porque nosotros sabemos que Dios está en todos lados. Dice su palabra que donde hay dos o más reunidos, ahí está el Espíritu de Dios. El Señor está en todo lado, pero a veces necesita de actos de fe del pueblo, que el pueblo se mueva, se disponga, como dice la hermana, esté dispuesto a llevar esa mente de Cristo, porque aquí, allá, usted va a recibir al Señor si usted está conectado a Él, pero a veces es necesario demostrarle al Señor que estoy entendida y que tengo el casquito, el yelmo bien puesto en mi cabecita. Hermanita Angie. Dios les bendiga, hermanos. Leyendo esta parte que el Señor nos trae ahora en el versículo 16, me llama la atención que Pablo en la última parte del versículo, él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él lo está diciendo ya como una afirmación, no lo está diciendo como más, si nosotros seguimos podemos llegar, o si usted hace esto puede tener, sino que él de una vez está haciendo esa afirmación, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si entendemos la parte en el versículo 15 que nos hablaba el Señor a través de la hermana Ruth, en la parte del ser espiritual, nosotros hemos sido regenerados en Cristo Jesús.
Y lo que me llevaba al Señor es que muchas veces podemos pensar o preguntarnos, pero ¿cómo es tener la mente de Cristo? ¿Cómo es comportarnos tal vez como Cristo? En el libro de los Evangelios, hermanos, podemos encontrar un montón de ejemplos, un montón de actitudes, de cosas que Él hizo que para los demás fue locura, que para los demás fue como, o sea, eso es imposible. Ejemplo, cuando fue encontrada la mujer en el pleno acto del adulterio. Todo el mundo ya estaba con la piedra lista, nada más esperando que Jesús dijera o apedréenla. Pero, ¿qué les dijo Jesús? El que esté libre, tire la primera piedra, tire la piedra, libre de pecado. Y para ellos eso fue, o sea, algo totalmente fuera de sí, porque la ley de Moisés estaban cumpliendo, todo eso. Pero cuando llegamos a entender y a afirmar de verdad de que hemos sido regenerados en Cristo, nosotros, nuestra mente tiene que llegar a ser como la de Cristo, en ese amor, en esa comprensión, en no venir y cuando dice aquí que juzga todas las cosas, no es que yo voy a venir y a juzgar porque alguien hizo algo malo, porque usted hizo eso, salado, porque yo estoy tan bien, entonces yo vengo y le juzgo a usted. No, hermanos, es el entender que si yo he sido regenerada, nosotros hemos sido regenerados en Cristo, nuestro pensamiento tiene que ser como el de Cristo, en amor y en misericordia, en ayudar, como nos decía la hermana Ruth, en velar los unos por los otros, en no velar solo por mí mismo. Aún, hermanos, cuando Cristo se halló en su momento más difícil, Él no fue y se reunió con con Pedro y con Juan y se tomó un café y le dijo, me siento mal, me siento triste. ¿Qué fue lo que hizo Él? Se retiró a orar. Les pidió sí a ellos que oraran, claro que sí, pero cuando Él se sintió en ese momento difícil, Él vino y buscó la mente de Dios. Él vino y buscó ser fortalecido porque Él sabía a lo que iba, hermanos. Cuando nosotros estamos en esas situaciones en donde qué difícil el momento que estoy pasando, tengo la mente de Cristo como para venir y meterme en la presencia de Dios, como para venir y buscarle, o voy y hablo, una cosa por aquí, otra cosa por allá, otra cosa por... Cristo se mantuvo en esta parte. Entonces era lo que el Señor me inquietaba en este sentido, que tenemos que estar seguros, así como Pablo hizo esta afirmación, mas nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que esforzarnos para llegar a tener esa mente de Cristo, para llegar a que la plenitud de Él sea la plenitud de cada una de nuestras vidas. Amén. Y si tenemos la mente de Cristo, amados hermanos, la religiosidad tiene cabida. No. La religiosidad no podría estar en nosotros, porque es lo que hablaba la hermana Angie. En los evangelios vemos ejemplos de personas que podían ejecutar la ley tal cual, pero levantaban el dedo para señalar. Y el único que señala, el único que juzga, el único que conoce el corazón es Dios. Por eso la religiosidad no puede estar. Aún la forma en la que yo le hablo a mi hermano, si yo tengo la mente de Cristo, tengo que hacerlo en amor, conteniéndome en mi razón, en mi carne. Si tal vez yo sé que lo que hizo estuvo muy mal, pero yo no puedo herirlo, yo no puedo dañarlo, yo no puedo golpearlo con mis palabras, porque ¿qué me asegura que eso que yo le diga no hace que la persona se vaya de la congregación, de la iglesia, del buscar la mente de Dios? Y no porque se vaya y hay un miembro menos, no, es porque puede irse al mundo y nunca más volver al camino del Señor. Y ese es el peligro, amados hermanos, que corre esa persona y el cuidado que nosotros tenemos que tener. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros actuamos, pensamos como Cristo lo hizo, en amor y misericordia, amados hermanos. ¿Cómo voy a poner mi otra mejilla? El mundo va a decir, no, en el colegio, en la escuela. Yo tenía un vecino, el papá de un chiquito, no, ya yo le dije a mi hijo que si a él le pegan, va y le mete otro pescozón más duro. Yo, ay Señor, Dios Ariel, porque yo decía, eso lo hacen los papás. Usted está en el colegio, yo no quiero que usted me venga aquí llorando. Si a usted le pegan, usted da.
y eso es lo que nos enseña el Señor. No, hay formas de defenderse sin necesidad de agredir. Hay formas de demostrar que el bien se vence con el mal sin estar ejecutando cosas malas constantemente. Pero solo el que tiene la mente de Cristo, amados hermanos, va a poder ejecutar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanito Leo. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a ver, ya no me acuerdo qué era. Ok. Quiero ahondar un poco. Bueno, vamos a ver. No es ahondar, es complementario a lo que vino a decir Angisita ahorita. Porque quiero ahondar un poco sobre lo que nosotros percibimos como una persona espiritual y lo que Dios, según este versículo que acabamos de leer, ve como una persona espiritual, ¿verdad? Porque una persona espiritual, si yo le digo a usted, Isaac, que va saliendo para allá, es espiritual, uno se lo imagina aquí, ¿verdad? Ay, Dios, y no sé qué, y en ese plan, ¿verdad? Esa es nuestra percepción, ¿verdad? Uniéndolo con todo lo que acabamos de decir, eso más bien puede ser religiosidad. Confundimos lo espiritual o la espiritualidad con la religiosidad, con el hecho de estar de que, ay, levante las manos, soy el primero que levanto las manos, o que pasen aquí, soy el primero que paso, que está mal. No está mal, no me malentiendan, porque como dijo Gila, a veces esas cosas físicas, esos rudimentos son importantes para hacer crecer nuestra fe, pero eso me hace espiritual. El que estar aquí escuchando la palabra, no faltar los domingos escuchando la palabra, aleluya, ¿verdad? Eso no me hace espiritual. Entonces, ¿qué me hace espiritual? Según lo que acabamos de leer aquí, que dice, voy a irme otra vez al pasaje en el 2 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y después dice el espiritual, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, y vimos que ese discernir y ese juzgar viene justamente del mismo griego, ¿verdad? Que significa escudriñar, investigar, interrogar, determinar. O sea, significa que yo soy espiritual por venir aquí todos los domingos y escuchar la palabra y no faltar ni un solo domingo y decir aleluya, gloria a Dios mientras escucho la palabra. No, significa que para yo ser espiritual, santo Dios, para yo ser espiritual tengo que escudriñar, tengo que investigar, porque eso es lo que hace un hombre espiritual, una persona espiritual. Escudriñar, es capaz de escudriñar, es capaz de investigar, es capaz de interrogar, es capaz de determinar, ¿verdad? No simplemente es venir aquí, es pesar lo que me vienen a decir aquí. O sea, no significa venir a creerle todo lo que me está diciendo Ruth ahorita. Significa yo pesarlo por mis propios medios, escudriñando, determinando para ver si lo que ella dice es cierto. Eso me recuerda muchísimo al pueblo de Berea, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas fueron a predicar al pueblo de Berea. Esto está en Hechos 17, 10. Bueno, a partir del 11 dice, habla del pueblo de Berea y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues percibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Calza perfectamente con lo que Dios en este versículo describe como espiritual. No dice que fueron solícitos y que lo hicieron bien porque ay, recibieron a Pablo, ay sí, gloria a Dios, aleluya, y brincaban, y no. Eran espirituales porque hacían su tarea. Iban a escuchar a Pablo con toda solicitud, a Pablo y a Silas, sí, pero se quedaban ahí. No, ¿verdad? Se iban para su casita, escudriñaban para ver si lo que Pablo y Silas decían era cierto. ¿Y qué resultó de eso? Sigue diciendo en el 12, ¿qué resultó de que ese pueblo escudriñara y pesara lo que decía? Dice en el 12, así creyeron muchos de ellos
y mujeres, bueno, creyeron muchos de ellos. Entonces, el escudriñar, el escuchar solícitamente, sí, pero no quedarse con lo que les dijeron, sino ir a la casa para estudiar y ver si lo que decían era cierto, por ellos mismos, eso los hizo creer, eso los hizo espirituales. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que nosotros percibimos en religiosidad y lo que Dios ve como un hombre espiritual o una persona espiritual? Que lo que nosotros percibimos como espiritual, que en realidad puede ser religiosidad, pasa aquí, enfrente de toda la iglesia. Pero lo que Dios percibe como espiritual pasa cuando ya nadie nos ve, cuando vamos a la casa y qué hacemos nosotros con lo que en nuestra soledad, en nuestra individualidad, como hijos de Dios. ¿Olvidamos la palabra y la palabra se quedó para los domingos y los miércoles? ¿O realmente hacemos la tarea y somos espirituales y cuando nadie más nos ve, escudriñamos la palabra? Entonces esa era la distinción de lo que Dios me ponía, que entendamos de hoy en adelante lo que Dios ve como una persona espiritual. No es ese etéreo que, ¿verdad? No, nada que ver. Es el que pesa la palabra para que como Berea hagamos la tareita de lo que nos dicen y podamos creer a través de estudiar, de escudriñar la palabra. ¿Okay? Que Dios nos bendiga. Hermano Eric, bendito Dios, porque Él es bueno con cada uno de nosotros y no nos deja ahí, trae claridad a nuestras vidas, hermano Eric. Dios les bendiga. Bueno, escuchando de todo un poco, ¿verdad? Sí quisiera, digamos, como poner un poco en balanza el sentido de lo que es ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Pablo en 1 Corintios 2 llega y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y su poder, para que vuestra fe no estuviera fundada en la fe de los hombres, sino en el poder de Dios. Tomando el ejemplo que daba Leo, de cuando Pablo estaba predicando a los de... Exactamente, dice que ellos empezaron a escudriñar. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Ok, dice: el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Pero ¿estoy yo juzgando con mi conocimiento o estoy yo juzgando guiado por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque Pablo ahí viene y dice también: y nosotros no hemos, dice, recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Esto, o sea, hay un aumento, tiene que haber un crecimiento en mi parte espiritual. ¿Me explico? No voy a acomodar yo partir de lo natural a lo espiritual, porque aquí es donde puedo entonces entrar el hombre natural en mí, que entonces no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Ves? Hablaba Hillary del ejemplo de pasar de atrás a adelante. Ok, cierto lo que tú dices, el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. No solamente está esta línea para acá, está en todo el templo, está en nuestro corazón. Pero hay muchas cosas donde yo como espiritual, acomodando lo espiritual, yo por medio de la fe, entendiendo que hay un llamado que voy a dejar mover por el Espíritu, guiado por el Espíritu, aplico la fe y hago el paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy creyéndole a Dios. Porque entonces aquí es donde me puede jugar un papel a mí la razón, donde yo puedo decir: no, hombre, el Señor está en todo lado, ¿verdad? Entonces, estoy yo acomodando lo espiritual en mí a eso espiritual, donde voy a poner un caso hipotético, el llamado que el Señor hizo ahora aquí adelante. ¿Me explico? Muchos, acudieron al llamado. Entonces, aquí es donde yo tengo que entonces entender,
como dijo Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Acomodo lo espiritual a lo espiritual. Si el río de Dios empieza a moverme, yo corro y me meto a las aguas, ¿verdad? Para que entonces no me juegue, digamos, la razón, no me juegue lo espiritual en mí. ¿Me explico? Sino que yo acomodo, miro a la parte mía espiritual a lo espiritual de Dios, ¿verdad? Para que entonces yo ande, si vivo por el Espíritu, ande también por el Espíritu, como dice su palabra. Que Dios les bendiga. Amén. Y es importante, amados hermanos, en esto, de acuerdo a lo que hemos venido hablando o enseñándonos el Señor, aún con los aportes, que todo se escudriñe de acuerdo a la palabra. ¿Quién es el que nos va a indicar el indicador de cada uno de nosotros? No esto, no lo que yo conozco con mi dedo. Bueno, en la alegoría, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar a cada uno de nosotros. Porque podemos tener mucho conocimiento y podemos venir a refutar por el mucho conocimiento que tenemos, pero mis acciones no demuestran ese mucho conocimiento que yo tengo, porque no vivo de acuerdo a ese conocimiento que tengo. Entonces lo ideal es escudriñar la palabra para que entonces ella me lleve a cambiar mi forma de actuar, a cambiar mi forma de hablar, a cambiar mi forma de moverme, de hacer las cosas, para que todas sean de acuerdo a la mente del Señor, a la mente de Cristo. ¿Queda claro, amados hermanos? Hasta aquí entonces llegaría el punto de lo que es el yelmo de la salvación. Vamos a leer o vamos a entrar a ver un poquitito lo que es la parte B del versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, porque si no, no avanzo nunca. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ver un poquito de lo que es la parte de historia para poder entender y comprender hacia dónde Dios nos quiere llevar con respecto a la porción bíblica que dice: y tenemos que tomar la espada del Señor, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que espada viene del griego mahaira, probablemente femenino, de un derivado presunto de esa palabra 3163, que significa cuchillo, es decir, un puñal, figurativamente guerra, castigo judicial y espada. Algo que el Señor me hacía poder traer aún, amados hermanos, es para las personas nuevas que nos están visitando en esta mañana. Obviamente nosotros utilizamos de lo físico, ¿verdad?, para tener un simbolismo de lo que es la parte espiritual. Las cosas invisibles puede ser que nuestra mente finita nos sea muy difícil comprenderlas, y Dios usa de lo creado para enseñarnos. Entonces, aunque podamos ver términos como espada, como guerra, como enemigos, todo eso lo llevamos a nuestra parte espiritual, ¿verdad?, en este caso. Ahora vamos a ver ahí lo que dice la reseña histórica. Importante tomar en cuenta dentro del griego que la espada es un cuchillo, un puñal. Sirve obviamente para la guerra, para castigar al enemigo, ¿verdad?, de manera judicial, y es una espada. Dentro de la reseña histórica estamos viendo acerca de cuál imperio, si lo podemos decir así, bueno, ahí dice el romano, ¿verdad?, porque Pablo se movía en esa época del imperio romano. Entonces dice: la espada romana era de 2 filos, y la más icónica es la gladius. Era un arma cortante, recta y de doble filo. Cuando hablamos de doble filo, tenía filo en ambos lados, ¿verdad?, en los 2 extremos, ¿ok? Esas eran como las más conocidas de este tipo de la gladius, esas imágenes que están ahí. Sigue diciendo ahí, fundamentalmente para los legionarios en combate de cuerpo a cuerpo, o sea, las luchas ya no eran a larga distancia, sino cerquita, al frente uno del otro, diseñadas para apuñalar con estocadas rápidas y también para cortar, adaptada de las espadas ibéricas y la base del poderío militar romano durante siglos. No sé si ustedes en algún momento vieron la película Troya, ¿verdad? Troya, y cuando llaman a Aquiles,
¿verdad? Que era un soldado en esa época famoso. ¿Por qué le traigo esta reseña? Porque la forma en la que él hirió al primer enemigo, estoy casi segura que fue de esta manera. Cuando hablamos de apuñalar con estocada rápida, este hombre, soldado, yo no sé cómo se llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Él corrió a tal punto y el otro con el que estaba peleando era enorme, era grandísimo. Pero él corrió, brincó y su espada la metió aquí, como por la parte del cuello, ¿verdad? En esta porción del cuerpo. Y él hizo así y la sacó. Y ese soldado inmediatamente murió. Asumo que era una espada que tenía doble filo. Y la forma en la que él la usó para darle muerte fue con una estocada. Entonces, si ustedes han visto Troya y se acuerdan de esa parte, pues a eso me refiero con lo que es la estocada. De esa manera era que se utilizaban las espadas, ¿ok? Sigue diciendo ahí como características principales del gladius, está la de doble filo y punta, tenía 2 filos afilados y una punta aguda, ideal para apuñalar en estocada, que es como así, ¿verdad? También para cortar, aunque la estocada era su principal función. Luego está el tamaño compacto, medía aproximadamente de 50 a 70 centímetros, iba a traer un metro y una cinta métrica y se me olvidó, porque yo no sé, a visualizar en dedos no sé cuánto es 50 centímetros, de 50 a 70, pero de los que sí saben, ¿cuánto es, hermano? Ahí está, ese era el tamaño de la espada, ok, de aquí a aquí, ok, muchas gracias. Y dice lo que hacía que fuera manejable en formas cerradas como el testudo. No sé si tienen ahí la imagen que les había enviado, para que más o menos veamos lo que es el testudo. El testudo dice que es una formación de tortuga, es una táctica defensiva romana que permitía el avance de las tropas, ¿ok? Eso es lo que se llama la formación o testudo en este particular. Y se supone que los que llevaban las espadas iban dentro de ese caparazón, por eso se dice que es una formación tortuga. No sé si por ahí estaba la otra imagen, para que más o menos cuando ya estaban luchando, vean que los protegías bastante, aunque estuvieran, digamos, los enemigos en murallas altas, pues obviamente era muy poco probable que entrara una lanza o entrara una flecha en esa forma de trabajar de los soldados. Y esa era una de las tácticas que normalmente utilizaba el pueblo romano y el imperio romano, y los soldados con sus espadas estaban dentro de ese del caparazón. Dice, los materiales se fabricaban en hierro de alta calidad, a menudo con técnicas de forja. Cuando hablamos técnicas de forja, es que se fuerzan, digamos, de manera de compresión o con un martillo, con una prensa. No sé si ustedes se acuerdan antes que el herrero las metía y iba pegando y pegando con un martillo. Más o menos a eso se llama técnica de forja, que combinaban diferentes aceros para mayor resistencia del filo. En este caso, algunos de los aceros era, el acero, el aluminio y el titanio. Eran diferentes materiales que se utilizaban para hacer las espadas. La empuñadura tenía una empuñadura de madera, hueso o de marfil, con un pomo esférico para un agarre seguro. Y dice que las variantes, existían varios tipos, como el gladius hispaniensis, más largo y estrecho, el tipo Mainz, como un estrechamiento de la hoja, variando en longitud y anchura. De hecho, el primero es ese, el hispaniensis. Esa era una de las que más utilizaba el imperio romano a la hora de ir a pelear. Los usos y legados, dice que eran perfectas para el combate cercano. Entonces, más o menos, amados hermanos, vayamos viendo hacia dónde Dios nos está llevando, porque cuando ya terminemos de poder desarrollar lo que es la armadura, nos vamos a devolver al versículo 12, donde el Señor nos va a enseñar contra qué tenemos que luchar, porque vean que nosotros no hemos entrado a ese punto todavía. Entonces, la idea es que podamos entender todos estos tipos de herramientas que Dios nos dio para saber cómo va a ser nuestra lucha contra el adversario. Dice que es perfecta para el combate cercano, permitía al legionario apuñalar rápidamente tras bloquear con su escudo.
Era un ícono romano, fue el arma distintiva de los legionarios, crucial para la expansión y defensa del Imperio Romano durante unos 400 años. Y dice que el reemplazo fue gradualmente sustituida por la espada, una espada más larga, adaptada de los pueblos germánicos en el Imperio Medio. Entonces, ¿qué es importante que tomamos en cuenta, amados hermanos? La forma en la que se utilizaba la espada para encuentros más cercanos. La idea es utilizarla de manera que sea un golpe que le dé muerte al enemigo, no que lo dejemos con un rasguñito ahí que bote sangre y sigue peleando, no, darle la muerte a nuestro adversario por medio de una estocada, un golpe fuerte, cortar, aun si es cortar la cabeza, ¿verdad? En la alegoría, cortar la cabeza de nuestro adversario de igual manera. Entender que los materiales que forman la espada son materiales fuertes, son materiales resistentes, los cuales yo voy a poder utilizar con ligereza o con agilidad, amados hermanos. Si sabemos que la espada, y lo vamos a ver la otra semana porque no vamos a entrar a los versículos, pero si sabemos que la espada es la palabra de Dios, tengo que ser ágil yo con la espada. Tengo que conocerla y saberla para poderle dar la estocada adecuada al adversario. Tengo que entender que tengo que tener el casco, el yelmo bien puesto, no vivir por religiosidad, porque en el libro de las cartas decía, yo a Pablo conozco y ¿cuál era el otro que conocía? Maestros, a Pablo conozco, a Jesús, a Cefas, pero a usted no sé quiénes son, no sé quiénes son. Y llevaban palabra. El Señor no les dijo, puede ser que yo les diga, apártate de mí, porque aunque echaste fuera demonios, aunque sanaste enfermos, apártate de mí. Si vivimos por apariencia, si creemos que el espiritual, lo que nos decía el hermano Leo, es el que solamente levanta las manos, pero no hay una demostración en testimonio de que Dios está trabajando en medio de su vida, podemos correr el riesgo que Dios nos diga, apártate de mí. Podemos correr el riesgo de que en vez de yo darle la estocada al enemigo, el enemigo me la dé a mí. Por eso es necesario que conozcamos todo esto, amados hermanos, que son cosas físicas, materiales, tangibles que el Señor usa para que entendamos lo espiritual, porque vuelvo y reitero, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, mi lucha no es contra Eric, contra mis hijos, mi lucha no es contra Suri en el seminario, para que haga la tarea, no. Mi lucha es con lo que pueda hacer que ella no quiera hacer la tarea, aunque ella sí hace la tarea, pero estoy tomándola de ejemplo. Mi lucha va a ser contra lo que quiera indisponer a la hermana para que ella no avance en seminario. Contra eso va a ser mi lucha. Los maestros de escuela dominical, la lucha no va a ser contra los padres, no va a ser contra los niños, va a ser contra todo aquello que no quiera traer a los niños al lugar de reunión, al sonido de la trompeta. Va a ser contra los padres que no quieran obedecer a las indicaciones que dé el maestro para el crecimiento del niño. Así mismo con los jóvenes, así mismo con las indicaciones que se dan aquí en este púlpito, amados hermanos. Contra todo lo que se antepone a Dios, a la luz, a lo bueno, contra eso tenemos que luchar. Y por eso tenemos que saber y tenemos que estar bien armados y saber utilizar bien las armas que Dios nos está dando, para que no quedemos postrados, ni heridos, ni hallemos muerte. ¿Va quedando claro, amados hermanos? Ya la próxima semana sí vamos a entrar ya a lo que es el desarrollo de la espada como tal, porque nos dice ahí en el pasaje la espada del Espíritu. Vamos a ver qué se refiere o a qué se refería Pablo cuando menciona que debemos de utilizar la espada del Espíritu. Así que les recomiendo no perdérselo, que puedan venir la próxima semana para poder seguir escuchando el mensaje de Dios y poder estar claros contra qué estamos luchando, contra quiénes estamos peleando. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Nuestros hermanos pastores mandan muchos saludos. Ya lo más probable la próxima semana estén con nosotros. Tengámoslos ahí en oración para que el Señor siga llenándolos de nuevas fuerzas, porque obviamente cuando vienen a servir al Señor van a seguir haciéndolo con fuerza y ahínco, porque la lucha y la batalla no es fácil.
Vamos a estar inclinando nuestros rostros y pidiéndole al Señor que nos lleve con bien a nuestros hogares, que nos guarde y nos libre de todo mal durante esta semana y que esta palabra siga quedando ahí grabada en nuestros corazones, amados hermanos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque has sido bueno, Señor, porque has sido claro con cada uno de nosotros, Padre. Porque tú vienes de una forma u otra a enseñarnos, a hablarnos, aún a demandarnos, Señor, que es necesario que escudriñemos tu palabra, Padre. Que no nos quedemos con lo que oímos, sino que podamos investigar, Señor. Podamos estar dispuestos a rumiar tu mensaje, tu enseñanza, Padre, para que así con esa claridad que solo viene de lo alto, podamos estar seguros de que estamos peleando la buena batalla de la fe. Te pido que tu pueblo, Señor, sea un pueblo valiente, dispuesto, Señor, aun cuando vaya a sus casas a seguir inquiriendo en ti, Señor, conociendo de ti, que no se queden solamente con lo que escuchen, Señor, en este lugar o en un radio, Padre, no sé dónde escuchen tu palabra, sino que procuren entrar al aposento santo, Señor, y ahí meditar, Señor, ahí leer tu mensaje, Señor, lo que tú tienes, Padre, y no solo leerlo, sino interiorizarlo, vivirlo, poderoso Dios, en plenitud. Porque si hacemos eso, cada uno de nosotros vamos a tener la seguridad, Señor, que somos hijos tuyos, Padre, hombres, mujeres espirituales, poderoso Dios, que llevamos tu mente, la mente de Cristo a donde quiera que vayamos, que no nos importa negarnos a nosotros mismos, Padre, tomar tu cruz y aún seguirte, Señor, aunque le cueste a nuestra carne, porque sabemos, Señor, que tenemos gran recompensa, poderoso Dios, y que es la vida eterna. Te pido que bendigas a tu pueblo, Padre, que lo lleves con bien, Señor, a sus hogares. Todo peligro, Señor, en el camino se ha quitado, reprendido, Señor. Nuevas fuerzas danos durante esta semana a los jóvenes, a los niños, en sus estudios, en nuestros trabajos, Padre, y que siempre demos testimonio de que somos tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.